Pasan 8 minutos, Capital, tu opinión importa. Muy buenas tardes, yo soy Carlos Carlín. Hoy empezamos la semana, 6 de abril. Te recuerdo los teléfonos de Capital, 212-5353, si es que estás en Lima, y si estás en otra ciudad que no es Lima, 0800-24-802. Gracias por vernos en la señal abierta, Digital 3.1, Claro TV, 15 y 515, y en Movistar, 552. Ha empezado un nuevo año escolar y tenemos que estar muy atentos con lo que sucede en el colegio, a pesar de que no compartamos las mismas horas con nuestros hijos. ¿Cómo saber si mi hijo le hace bullying a sus compañeros? ¿Qué se debe hacer con los niños que hostigan a otros niños? Me acompaña el psicólogo Walter Dávila. Gracias, Walter, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos, por tu invitación. Muchísimas gracias. ¿Es verdad que un niño agresor repite, copia, imita lo mismo que ve en su casa? En muchos casos sí. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, que se ha educado, tú sabes que la primera educación empieza en casa, en el hogar, y después se entiende en el colegio. Esos niños que han aprendido a ver que, por ejemplo, que su madre se queda callada cuando el padre la maltrata o lo maltrata, y él está tranquila, sumisa, callada. Entonces el niño que está aprendiendo, primero está aprendiendo de que una forma de vivir en la vida es que uno es agresor y el otro es agredido. Segundo, cuando el padre maltrata al niño, ese niño se llena lleno de resentimiento, lleno de cólera, lleno de ojeriza, animadversión, y este odio, esta cólera reprimida, lo va a transmutar en este caso en el colegio. Llámanos a los teléfonos de Capital, 212-5353, 0824-802. ¿Qué pasa con esos papás que le dicen a su hijo de pronto, si te golpean, golpea tú también? ¿Eso claro, está bien, está mal? Está mal, porque los padres prácticamente son padres agresivos, padres impulsivos, con poca capacidad de tolerancia, padres que seguramente han sido formados de esa manera y que piensan que la única forma de estar en el mundo es agrediendo, insultando, golpeando. Por eso decía, por ejemplo, en otra ocasión, de que estamos en una sociedad muy violenta, donde todo hay violencia, por ejemplo, en el deporte, violencia, por ejemplo, en el hogar, padres y madres se golpean, violencia, por ejemplo, en el colegio, entre profesores, entre profesionales. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad violenta. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro subconsciente, en la mente, se han grabado informaciones negativas que estas se están reproduciendo sin darnos cuenta en forma de conducta. Hay muchos padres, y lo he escuchado cuando hemos tocado este tema otras veces, que dicen, ahora le están poniendo bullying, pero eso ha existido toda la vida. Eso pasa todo el tiempo. No sé cuál es el problema con eso. Claro, lo que pasa es que estamos viendo estos padres que hablan de esa forma, pero mira cómo están emocionalmente, ¿no? O sea, pueden académicamente estar muy bien, pueden tener una profesión, pero acá no estamos hablando de la parte académica, estamos hablando de las emociones. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve el colegio a mí? Si bien es cierto, en el colegio yo aprendo, yo voy a tener una profesión, una carrera para servir a la sociedad y para yo realizarme personalmente, pero también el colegio tiene que darme un segundo punto, que es la socialización. Tiene que enseñarme a compartir, a tener amigos. Reforzar, poner en práctica lo que en la casa se ha aprendido. Lógico, ¿no? A saber relacionarme de manera productiva y no pelear, no agarrarse a golpes, pues, ¿no? Tenemos llamadas. Hola, Capital. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al doctor que está a tu lado. ¿Cómo estás? ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Sí, cómo no, un momentito. 4:12, estamos escuchando parte del spot. Eres único, ¿no? Contra el bullying en los colegios. Hola. Hola, sí, Carlitos. ¿Qué sucede? Yo tengo un pequeño de 3 años. 3 años. Ya, yo soy madre soltera. Con mi hijo he salido a trabajar prácticamente de los 8 días que he nacido. Pero él es un niñito que a mí me agrede de la nada. Y yo en este caso, yo nunca le he enseñado a peñiscar, pero él me agrede. Felizmente que ahorita recién entró al colegio y no tengo ninguna queja. Pero la rabia que él parece que tiene es contra mí. ¿Por qué? Porque me peñisca. Inclusive cuando era pequeño, todos mis amigos, ¡ay, qué bonito el bebé! Y hacía como si fuera una manera de la manito, como si él estuviese haciendo un rechazo a mí. Entonces, muchas veces nosotros como padres y como profesionales tratamos de ayudar y trabajar una buena psicología. En este caso yo soy docente, ya hace 9 años que ando ejerzo la carrera. Pero en este caso me gustaría hacer una pregunta al doctor. En este caso, doctor, ¿qué como madre soltera yo qué puedo hacer? Si yo no tengo al padre para nada, el padre no existe ni siquiera ni como fotografía ni como figura paterna, pero en este caso, ¿qué orientación usted me puede dar más adelante que se vaya a convertir en una agresión no solamente para mí, sino para niños? Porque al año castigo a lo que nunca mi madre y yo le hemos
agredido, ¿no? ¿Él es justificar en nada. únicamente agresivo contigo o, por ejemplo, si yo me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También me pellizca. No, para nada. Esto él es, con otras personas es bien sociable, todo. Será porque yo llevé un pésimo embarazo desde el primer día que prácticamente el padre lo rechazó, ¿ya? Entonces, porque la concepción fue de una sola persona, fue de mutuo acuerdo, son de dos personas adultas. Ok, Pero vamos a preguntarle al doctor. Sí, Gracias por tu llamada. Gracias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos, los niños, nacemos con un temperamento. Por ejemplo, hay personas que tienen temperamentos flemáticos, hay otros que son coléricos, hay otros que son, por ejemplo, melancólicos y otros que son sanguíneos. Por ejemplo, en casa nace un niño tranquilo, duerme, no agrede. Es bonito, la madre dice, mi hijo, bonito, voy a tener un segundo hijo. Este segundo hijo, sí, no deja dormir, anda rabioso, molesta. Ay, dice, como el primer hijo me tocó bonito y el segundo no. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un temperamento. Seguramente este niño tiene un temperamento, vamos a suponer, que puede ser posiblemente colérico, ¿no? Lo que pasa es que ese temperamento tiene que regularse con el carácter. O sea, ¿por qué? Porque las conductas se aprenden. Si el niño se está comportando de esa manera es porque ha aprendido a comportarse de esa manera porque ya tiene 3 años y no olvidemos que el niño en este caso está manipulando. Pero la sorpresa del oyente es que es solamente con ella. Claro. Y ella asume que es porque tuvo un mal embarazo. ¿Esto puede suceder? Las emociones se transmiten inclusive en la etapa prenatal, o sea, cuando la madre está embarazada, porque el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo, sino los niños o el feto se alimentan de las emociones de la madre. Posiblemente el niño, si la señora lloraba cuando está embarazada, estaba triste, deprimida o tenía problemas emocionales, puede ser posible que de repente el niño captó esas emociones, pero eso no justifica y no es determinante, porque lo determinante en la conducta es la parte social. El niño ha aprendido a agredir únicamente en este caso a la mamá. ¿De qué manera, en qué momento? No lo sabemos, eso hay que verlo, pues, ¿no? Ok, ¿y cómo lo puede corregir? Bueno, eso sí, pues porque se aprende también se desaprende. Por eso que en psicología existe la técnica de modificación de conducta. Existen muchas técnicas, tengo una muy buena que por ejemplo que se llama el tiempo fuera. Ah, bueno. El tiempo fuera, no sé si lo has escuchado. Sí, sí. ¿No? Como tiene 3 años, le damos 3 minutos. Para un niño de 3 años, 3 minutos es un mundo. Entonces agarramos un cuarto donde no haya ningún estímulo para que el niño entre ahí y se quede 3 minutos por haberte agredido. Y una vez que sale esos 3 minutos, tú le explicas y cada hora que el niño se comporte bien, le damos los refuerzos positivos. Te quiero, eres importante, tú eres capaz, así me gusta que estés siempre. Entonces las conductas positivas se refuerzan y las negativas en este caso podemos utilizar el tiempo fuera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo. Estamos conversando sobre el bullying y cómo reconocer que tu hijo agrede a sus compañeros en el colegio. Capital, tu opinión importa. Por quién eres alguna 4:20 minutos, Capital, tu opinión importa. 212-5353 es la central de Capital. Si es que estás en Lima, si estás en otra ciudad que no es Lima, 0800-24-802. Estamos conversando con Walter Dávila, psicólogo, sobre cómo reconocer que tu hijo agrede a sus compañeros en el colegio, porque de pronto un niño, gracias Walter por estar acá, de pronto el niño en la casa pues se comporta de una manera y en el colegio en otra. Claro, de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que este niño agresor tiene problemas, en este caso, de un tipo de psicopatología, que es falta de capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, le falta empatía. Como le falta empatía, él no sabe sentir. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad. Es una persona que carece de empatía, que no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas. Es una persona que prácticamente le gusta llamar la atención. Seguramente lo que le falta en casa, porque un niño que no tiene atención, que sus padres no le dan afecto, cariño, y no tienen ese reconocimiento, lo van a buscar en el colegio. Y lo buscan de forma equivocada. Negativamente, de forma equivocada, por supuesto, ¿no? Llámanos a los teléfonos de Capital si es que tienes alguna pregunta. Hola, Capital. Hola, Capital. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Walter. Te escucho muy mal. ¿Podrías bajar el volumen de tu radio o tal vez acercarte al...? Sí. Ok, ahora mejor. Ya. Lo del bullying ha incrementado mucho en los últimos tiempos, es verdad. Creo que tiene que ver mucho con la ausencia de los padres de familia en casa. Porque si los padres de familia no están en casa a criar a los chicos para ver por ellos van a ir a llamar al colegio la atención de profesores y de una u otra forma de sus padres. Pero yo ¿qué hacemos con si...? adolescentes. Sí. Y el bullying es visible mayormente en los varones.
¿Está tu radio prendida porque te escucho atrás? ¿O el televisor? Sí, el televisor. Ah, ¿lo puedes apagar? Sí. Gracias. Mira, Ahora sí. yo te digo con adolescentes. Sí. Qué pena. 4:23, no podemos Claro, comunicar. pero más o menos lo que dice Sí. ella, que la ausencia de los padres en casa, sí, pues no, cuando el niño le falta afecto, le falta cariño, le falta amor, protección, seguridad, estos niños por el carente de afecto, de amor, pueden canalizarle un tipo de conducta agresiva, pero también puede ser pasiva, depende cómo su personalidad vaya a captar esa carencia, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, que son pasivos, que son callados, inhibidos. En este caso le hacen el bullying a él. ¿Por qué? Porque también la ausencia de afecto. Entonces no sabemos cómo el niño va a reaccionar de acuerdo a la ausencia de los padres, porque hay niños que se orinan en la cama, son niños con enuresis, niños que, por ejemplo, tienen problemas para comunicarse, son niños tartamudos, que se llama espamofemia, niños con problemas de retardo, en fin, carentes de afecto, no tienen la capacidad de expresarse o desarrollarse de manera productiva. ¿Tenemos más llamadas? Hola, capital. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Andrés Ceballos. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Te presento a Walter Dávila. Sí, ¿qué tal? Ahí estás escuchando al doctor, al psicólogo, perdón, ¿no? Sí. Yo quería más que todo compartir una experiencia. Yo tengo 39 años, tengo un niño de 6 años. Ujú. Y bueno, el psicólogo hablaba justo del temperamento, ¿no? Yo siempre fui una persona de temperamento fuerte. Ajá. En el colegio yo no tuve problemas, no hice bullying a nadie, ni me lo hicieron a mí, pero en esas épocas muchas veces el consejo del papá era, si a ti te pegan, tú pegas. Claro. ¿No? Y crecí más o menos, y como seguramente muchos de los de mi edad crecimos con esa cultura, ¿no? Ujú. Tienes que defenderte, tienes que saber defenderte. Sí. Entonces cuando mi niño empezó el colegio, un poco, me costó bastante dejar esa percepción de las cosas, y comencé más, ¿no?, a pegarme a las recomendaciones de la escuela de padres que le daban en el nido, bueno, ahora está en primaria, ¿no? Entonces yo un poco quería compartir de que lo importante ahora para combatir el bullying es oír esos consejos que uno le dan, porque anteriormente no había tanta información disponible. Ok. Y hoy sí hay, y el bullying siempre existió verdaderamente, efectivamente, pero hoy tenemos la suerte de que tenemos la información tan disponible y que se pueden hacer campañas para evitar que esto suceda, porque de verdad, sí he visto yo cuando era niño, y seguramente ahí ustedes lo han visto, es horrible cuando una persona lo tratan de esa manera, ¿no? Exactamente. Ahora, no sé qué pienses tú tienes 39 años, estamos por ahí, pero yo creo que de pronto toda la literatura que hay sobre cómo cuidar a los niños, criarlas y tal, es a veces muy interesante, pero lo más importante yo creo que es conversar con tus hijos, ser amigo de tus hijos en la medida de que eso no reste autoridad, y escucharlos siempre y darles mucho cariño. De pronto, si estás trabajando, también, porque hay gente que trabaja y tiene que hacerlo, el tiempo que tú tienes, dedícaselo a tu hijo, porque si no, por las puras no has tenido hijos. Hay que ser responsables también con eso. Y yo pienso que de esa manera se va a solucionar muchísimo el tema de la relación con los hijos. Abrazar a tu hijo, quererlo, tocarlo, etcétera, eso es muy importante para el desarrollo de un niño, ¿no? Claro, el niño tiene que, en Gracias primer lugar, por la llamada. tiene que aprender a manejar su autoestima. Si el niño tiene buena autoestima y habilidades sociales, ese niño a nadie le va a hacer bullying. Porque esa seguridad, esa confianza que le dan los padres, tanto mamá, papá, esa capacidad que tenga para decir no y defenderse frente a las ofensas de sus compañeros, esa capacidad que tiene para tener esa habilidad, por ejemplo, de saber conversar y de saber comunicarse de manera asertiva. Porque dentro de los estilos de comunicaciones hay comunicación pasiva, hay comunicación agresiva, hay comunicación asertiva. El asertivo es aquel que se comunica, sabe decir no, sabe imponerse. Y ese es un niño que agredir tiene a los demás. seguridad, ¿no es cierto? Y eso la quiere en casa. Existen en nuestra sociedad también, en estos tiempos todavía, padres que creen que ser masculino, varonil, autoritario, el hombre de la casa es no tener mucho contacto con los hijos y mantenerse frío y distante. Y eso es un error, pues. Eso es una tontería, ¿no? Porque no vas a manerar a tu hijo porque lo abrazas y lo besas. Más aún, el niño tiene derecho a expresar sus sentimientos, eso es legítimo, porque en la medida que el niño
comienza a expresar sus sentimientos, está aprendiendo, en primer lugar, a ser persona y ser humano y ser sensible y también ponerse en el lugar de los demás. Tenemos llamadas. Hola, Capital. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Iván. Hola, Yo Iván. estoy de acuerdo que todo ser humano debe ser sensible, emocional, como dijo el psicólogo, o sea, eso está ahí todo muy ok, pero noto, Carlito, tú siempre disparas contra los hombres. O sea, en primer lugar, tú puedes demostrar que no hay malas madres que enseñan malos sentimientos a sus hijos para que ellas... Resulta muy varonil que los hombres, los padres maleduquen a sus hijos. Hay malos padres, malos hombres, sí, pero también Pero hay malas escúchame, mujeres. ¿en qué Entonces, momento he dicho cuando yo tú que acabas todos de- los... Escúchame, a ver. ¿En qué momento he dicho yo que todos los hombres hacen eso? Sí, porque acabas de decir de que hay... Los hombres creen Existen que- algunos hombres creemos que, algunos hombres creemos que siendo distantes, fríos y tal, nos damos una sensación de seguridad. Algunos hombres, dije. Pero no mencionas a algunas mujeres, y ese silencio hace distorsionar en la opinión pública de que el bullying es culpa de los malos hombres. Y No, ese no es un error porque también puede ser necesariamente. culpa de algunas malas No, mujeres, algunas estaba yo también. refiriéndome a ese punto ahora. Si tú quieres que yo Y la responsabilidad de los varones. generalice el comentario, ok. Padres y madres del Perú y del mundo, traten de ser más cariñosos con sus hijos y tal para que no den una imagen. ¿Listo? Claro, a eso voy. Ok. Debe mencionarse a ambos lados. Estamos de acuerdo, ok, listo, un abracito, chao, cuídate. Estamos bien, la Semana Santa nos arregla. Claro, además vamos viendo, por ejemplo, de que se ha visto también niños que Sí. se han criado sin papá y la mamá ha hecho las dos funciones, Claro. tanto de padre como de madre, y los niños son profesionales, han sido bien educados. No tiene nada que ver. Claro, entonces no necesariamente si no está el papá en casa o no cumple su función, el niño tiene que ser malo. Los niños también pueden crecer, también pueden relacionarse de manera productiva con la sociedad. Si la madre ha sabido cumplir la función de mamá y la doble chamba, pues que también la del papá. Hola, capital. ¿No? Walter, tenemos que despedirnos. ¿Dónde podemos encontrarte? Bien, como siempre, querido amigo Carlos, estamos en Girón Independencia, 211, altura cuadra 5 de la Brasil, Ajá. espalda del Hospital del Niño, teléfono 650-0684. Ok, ¿especialista en niños? O Claro, soy psicólogo clínico, también psicoterapeuta y magíster en psicología educativa. Ok, Walter, muchísimas gracias por haber estado Gracias. aquí con nosotros.